Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo los trata la vida? Bueno, el día de hoy nos vamos a súper internacionalizar y le voy a leer un cuento de un escritor francés que se llama Guy de Maupassant. No sé si lo habré dicho bien, ahí les escribo el textito. Bueno, el cuento se titula ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Sí, ese es el título. Guy de Maupassant nació en 1850 y falleció en 1893 en la hermosa ciudad de París. Durante su infancia tuvo una vida normal, aunque por desfortuna sus padres se separaron. Después de grande estudió varias cosas y fue empleado en diferentes lugares. Pero lo que realmente quería Guy de Maupassant era ser escritor. Le encantaba escribir. Empezó entonces a escribir cuentos realistas que tuvieron mucho éxito. Guy de Maupassant le encantaba vivir con libertad, por eso no le gustaba mucho las reuniones con muchas personas o con otras personas, prefería estar más bien solo. Guy de Maupassant escribió historias súper diferentes. Los primeros cuentos que escribió, las primeras historias, parecía que pasaban en la vida real. Después, Guy de Maupassant empezó a tener problemas mentales. Empezó a ver cosas que no eran reales y a tener súper fuertes dolores de cabeza. Empezó a tomar drogas, tenía miedo de muchas cosas, tenía ataques de pánico y tenía miedo de volverse loco. Entonces, Guy de Maupassant empezó a escribir cuentos fantásticos y de terror. Guy de Maupassant se enfermó de los nervios. Empezó a estar bastante loco. Tuvieron que internarlo en un sanatorio porque intentó quitarse la vida y estuvo un año en el sanatorio y después murió. Guy de Maupassant tenía solo 42 años cuando falleció. Era muy joven y fue uno de los mejores escritores de cuentos de la historia. Bueno, antes de arrancar con el cuento ¿Quién sabe? Acuérdense que así se llama, ¿Quién sabe? Quería comentarles que, bueno, este cuento no se trata de fantasmas, ni de apariciones, ni de vampiros, ni nada de esas cosas, ¿eh? En este cuento hay un señor que nos cuenta una historia muy rara. Ese señor nos cuenta que una noche todos los muebles de su casa desaparecieron. Se escaparon. Nos cuenta que vio cómo los muebles y las cosas de su casa salieron por la puerta, cruzaron el jardín y se escaparon. Los sirvientes encontraron la casa vacía. Los sirvientes y otras personas que pasaron pensaron que habían entrado los ladrones. Yo quiero contar lo que me pasó. No sé si voy a poder. Tengo miedo. A veces creo que fue una pesadilla o una alucinación. ¿Ustedes saben lo que es alucinar? ¿Qué es una alucinación? Una alucinación es cuando crees que ves, oyes o sientes algo que existe, pero que al final no existe. Está en tu cabeza. Y bueno, a veces me pasa eso, que no sé si fue una pesadilla, si fue verdad o si fue una alucinación. Otras veces creo que me pasó de verdad. Después de todo, ¿quién sabe? Ahora yo estoy internado en un sanatorio. Vine a internarme por mi propia cuenta. Nadie me trajo. Yo vine a internarme porque tengo miedo. Yo le conté al médico del sanatorio todo lo que me pasó. Se lo conté a él nada más, a nadie más. Pero ahora quiero contar todo lo que me pasó a todos.
Creo que si le cuento todo a todos, así me voy a sentir mejor. Yo soy un hombre solitario, me gusta estar solo, me gusta pensar, estar solo y pensar. Yo siempre viví solo, me molesta estar con otras personas. Cuando salgo con mis amigos a comer, enseguida quiero quedarme sola. La gente me cansa pronto. Cuando estoy mucho tiempo con un grupo, con los demás, empiezo a ponerme nervioso. Siento que me va a dar un ataque. No me gusta que haya gente cerca. No me gusta la ciudad, no me gustan las calles de la ciudad, porque están siempre llenas de gente. Me pone nervioso pensar que hay gente dentro de las casas. Me pone todavía más nervioso pensar que hay gente entre las casas dormida. Por eso me fui a vivir lejos de París, que era mi ciudad. ¿Por qué soy de esta manera? ¿Quién sabe? Pero sé que hay muchas personas como yo. Sé que es normal. Yo divido a la gente en dos clases de personas. La clase 1 son las personas que quieren estar con otras personas porque se sienten más contentas y seguras. Cuando están acompañadas, son las personas que viven hacia afuera. La clase 2 son las personas que quieren estar solas, porque cuando están solas se sienten más tranquilas y pueden pensar en sus cosas. Son las personas que viven hacia adentro. A mí no me gustan las personas. Los objetos me gustan más que las personas. Para mí los objetos son más importantes que las personas y otros seres vivos. Yo tengo muchos objetos. Cada objeto me recuerda algo. Cada objeto es como una cara simpática que me mira. Yo vivo en una casa grande cerca de una ciudad pequeña. La casa está en el medio de un jardín muy lindo. Como la casa está en el medio del jardín, no se oyen los ruidos de afuera. En el fondo del jardín hay una huerta. Después de la huerta hay una casita donde viven mis sirvientes. Yo soy rico, tengo muchos sirvientes. Mi casa está llena de objetos. Tengo muchos objetos grandes, también tengo muchos objetos chicos. Siempre me gusta quedarme por la noche despierto en silencio. Entonces disfruto de mis objetos. Muy pocas veces voy a la ciudad. Una vez fui al teatro de la ciudad a ver una obra musical fantástica. Cuando terminó la obra, volví caminando a mi casa. La temperatura era muy agradable. Había una luna de color un poco rojo. La luna iluminaba muy bien la noche. Llegué a mi casa, abrí el portón de mi casa con mi llave y empecé a caminar hacia mi casa. Enseguida sentí que estaba pasando algo raro. Yo no tenía miedo, yo no tengo miedo a la oscuridad. Además, yo llevaba un revólver. Si había un ladrón, yo lo iba a atacar. Pero yo sentía otra cosa. ¿Qué estaba pasando? ¿Era algo sobrenatural? ¿Quién sabe? Los oídos me zumbaban. ¿Saben lo que es zumbar, verdad? Es como que se escucha un ruido dentro de la cabeza. Eso no era raro, porque muchas veces me zumban los oídos. A veces escucho como trenes que pasan dentro de mi cabeza. Otras veces escucho campanas que suenan dentro de mi cabeza. Pero esa noche pasaba algo distinto. Me senté en un banco del jardín y me quedé atento. Entonces empecé a escuchar ruidos. Los ruidos esos que escuchaba no estaban adentro de mi cabeza. Los ruidos venían de adentro de la casa. Se me puso la piel de gallina. Escuché con mucha atención qué eran esos ruidos. Parecía como que estaban arrastrando todos los muebles. Yo no estaba asustado, yo estaba asombrado.
Los ruidos eran cada vez más fuertes. Yo me levanté del banco y esperé. No sabía lo que hacer, hasta que por fin me decidí dar un golpe a la puerta y entrar a la casa. Dentro de la casa había un ruido formidable. ¿Ustedes saben lo que significa formidable? Formidable quiere decir una cosa muy grande. Yo saqué el revólver por las dudas, empecé a oír un pataleo raro por las escaleras, pero no era como una pisada, un pataleo de zapatos. Era como un pataleo de patas de madera y patas de hierro. Yo me puse al lado de la puerta, entonces vi una cosa muy loca. Yo vi la cosa más rara del mundo. La cosa más rara que vi fue que mi cómodo sillón de leer pasaba por delante de mí. El sillón salió por la puerta y se alejaba de la casa cruzando el jardín. Detrás salieron los sillones del salón. Después salieron los banquitos largos, que parecían cocodrilos con sus patitas cortas. Después las sillas salieron saltando. Por sus patas largas y finas, las sillas parecían cabras. Y también salieron los taburetes, que saltando parecían conejos. Era muy emocionante. Yo me escondí detrás de unas plantas y me quedé mirando. Mis muebles se iban. Parecía un desfile. Mi piano pasó corriendo como un caballo desbocado. ¿Saben lo que es desbocado? Desbocado quiere decir que uno no lo puede controlar. Enseguida aparecieron un montón de objetos pequeñitos. Los cepillos, las copas, los cubiertos iban como hormiguitas por el camino de arena del jardín. Los almohadones y las mantas se movían como pulpos de mar. En eso salió mi escritorio. Yo quería mucho a mi escritorio. Yo también quería mucho las cartas y las fotografías viejas que estaban guardadas dentro de los cajones de mi escritorio. Cuando vi que mi escritorio se iba, me enojé muchísimo. Entonces agarré mi escritorio con toda mi fuerza. Pero mi escritorio seguía corriendo y me arrastró un poco y me caí al suelo. Mi escritorio me pasó por encima. Los muebles que venían detrás de mi escritorio empezaron a pisarme. Y me lastimaron las piernas. Todos los objetos se iban de mi casa y me pasaban por encima. Yo estaba loco de miedo. Por fin pude arrastrarme por fuera del camino del jardín y levantarme. Por último, unos objetos insignificantes, o sea, que no tenían mucha importancia, pasaron por delante de mí. Yo ni me acordaba que existían. Y así fue como terminó el desfile de objetos. Un ruido de portazos empezó a escucharse por la casa. Primero se cerraron las puertas del piso de arriba. Todas las puertas se fueron cerrando una por una. Yo escuché cómo se cerraron todas. La última puerta que se cerró fue la puerta principal de mi casa. Entonces yo salí corriendo y me fui a la ciudad. Entré en un hotel. Le dije al encargado del hotel que me quería quedar esa noche porque había perdido las llaves de mi casa. Le mentí al encargado del hotel porque no le quería contar que se habían escapado los muebles de mi casa. Pedí una habitación para pasar la noche y también pedí que le avisaran a mis sirvientes que podían pasar a buscarme al día siguiente. Me acosté en la cama del hotel, me tapé hasta los ojos, pero no pude dormirme. A las 7 de la mañana, mi ayuda de cámara golpeó la puerta de la habitación. ¿Ustedes saben lo que es una ayuda de cámara? Una ayuda de cámara, no tiene nada que ver con fotografía, es una especie de sirviente que tienen las personas ricas que los ayudan a prepararse a la mañana, como a vestirse y esas cosas. Mi ayuda de cámara parecía trastornado y me dijo: «Señor, esta noche ha ocurrido una gran desgracia en su casa». Yo le pregunté: «¿Qué pasó?». Mi ayuda de cámara contestó:
Han robado todos sus muebles, señor. Robaron todo, todo, todo. Robaron hasta los objetos más insignificantes. Esa noticia me alegró. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Le dije a mi ayuda de cámara, hay que llamar inmediatamente a la policía. Cuando vinieron los policías, les dije que me habían robado absolutamente todo. Yo no les conté a los policías lo que vi. No les conté que los muebles se fueron solos. Si les contaba eso, los policías me iban a encerrar por loco. Entonces, después de que les conté que me habían robado todo, los policías dijeron que iban a investigar. Después de hablar con la policía, me fui a París. Y en París fui a visitar a un médico porque yo la verdad que estaba muy nervioso. El médico me dijo, anímese a viajar, le va a hacer bien. Seguí el consejo del médico y entonces empecé a viajar por muchos lados. Viajé por Italia, después fui a África. En África anduve en camello. Me sentía un poco mejor, pero no mucho. Me cansé de estar lejos y entonces volví a Francia. Francia es mi país, entonces seguí viajando por Francia. Fui a una ciudad que se llama Rouen. Rouen es una ciudad muy vieja. En Rouen hay una iglesia muy antigua y muy hermosa. Y también muchos edificios interesantes. Me quedé una semana en Rouen. Como es una ciudad antigua, Rouen tiene muchos negocios de antigüedades. Y como a mí me gustan tanto los objetos, me fui de negocio en negocio viendo objetos de todo tipo en estos negocios de antigüedades. En los negocios de antigüedades yo miraba varias cosas. Baúles antiguos, estatuas pintadas, jarrones, vestidos antiguos, cosas que se usan en las iglesias, muchos muebles antiguos. Yo empecé a sentirme feliz otra vez, rodeado de tantos objetos. Entré entonces a un negocio de antigüedades. Era muy grande. El negocio tenía planta baja y un piso arriba. Yo me fui al piso de arriba. Cuando llegué al piso de arriba, casi me desmayo de la impresión. Vi uno de mis armarios que se habían escapado. Era el más hermoso de mis armarios. Me acerqué temblando al armario y no me atreví a tocarlo, me temblaba la mano. En ese lugar había poca luz, pero yo podía ver. Miré bien y vi los 3 sillones míos. Eran los 3 sillones que se habían escapado de mi casa. También vi uno de mis cuadros más lindos que también se había escapado de mi casa. Yo estaba muy emocionada. Creo que tuve la emoción más grande de mi vida. Paso a paso fui encontrando todos los muebles que había perdido, que se me habían escapado. Encontré mis candelabros, mis libros, mis cortinas, mis armas, todo. Bueno, en realidad no encontré todo. No encontré mi querido escritorio. Busqué mi escritorio en todo el negocio de antigüedades, pero no lo encontré. Había encontrado casi todos mis muebles en ese negocio de antigüedades, pero había algo raro. En el negocio de antigüedades no había nadie para atender, Yo llamé varias veces, pero no salió nunca ninguna persona, ningún empleado, nadie contestó. Estaba solo ahí esperando, estaba cansado, entonces me senté en una de mis sillas. Estuve 1 hora sentado en mi silla. Se hizo de noche, entonces se prendió la luz y una persona preguntó, ¿quién anda ahí? Soy un comprador, le contesté. Llevo 1 hora esperando. Es mi última oportunidad. Mañana ya me voy de la ciudad de Rouen. Esa persona me contestó, bueno, venga a mi oficina, está por acá al fondo. Me levanté y entonces fui a la oficina del dueño del negocio. La oficina era grande. El dueño era un hombre muy extraño. Un hombrecito muy gordo, pelado y con barba. Tenía la cara arrugada. Yo le dije al hombrecito gordo, quiero esas 3 sillas. ¿Cuánto vale? El hombrecito gordo me dijo el precio. Las sillas eran mías.
pero igual las compré y las pagué. Al día siguiente me iba a mandar las sillas al hotel a las 9 de la mañana. El hombrecito gordo y yo nos saludamos y después salí de ahí directo del negocio a la comisaría. En la comisaría me atendió un policía muy atento, era el comisario. Le conté entonces que me habían robado todos los muebles y también le conté que había encontrado todos mis muebles en ese extraño negocio de antigüedades y le dije cuál era la dirección. El comisario trabajó muy rápido y entonces se comunicó por telégrafo con varios lugares y pidió informes. ¿Ustedes saben lo que es un telégrafo? Es un aparato para transmitir mensajes a larga distancia que se usaba cuando todavía no se había inventado el teléfono, mucho menos el celular. Los informes decían que era verdad, que me habían robado los muebles. Entonces el comisario me dijo: voy a mandar a detener al dueño de ese negocio de antigüedades. Lo voy a interrogar enseguida. Usted vaya a descansar, a cenar, vuelva dentro de 2 horas y va a ver que le voy a tener novedades. Entonces yo le contesté: encantado, señor comisario, le agradezco de todo corazón. Cuando volví a las 2 horas, el comisario me dijo: fui al negocio con varios policías, pero no encontramos a ningún hombrecito gordo. 2 policías quedaron para vigilar la casa, así que si el hombrecito gordo aparece, lo vamos a detener de inmediato. Entonces salí de la comisaría y me fui al hotel. Esa noche dormí muy mal. Al día siguiente volví a la comisaría a las 10 de la mañana. El comisario me recibió enseguida y me dijo: vamos a ir al negocio, usted nos acompaña. Vamos a entrar al negocio de antigüedades y entonces usted nos va a mostrar sus muebles y los va a recuperar. Ya tenemos el permiso del juez. Fuimos al negocio de antigüedades en el coche de la policía, pero estaba cerrado. Nadie vio al hombrecito gordo esa noche. El policía que estaba de guardia rompió la cerradura y entonces entramos todos al negocio. Cuando busqué mis muebles habían desaparecido. No vi ni el armario, ni sillones, ni mesas, ni nada. Absolutamente nada del mobiliario de mi casa. Entonces el comisario me miraba con desconfianza. Bueno, como se imaginarán, mobiliario es el conjunto de muebles, ¿no? Ahí está el armario, la mesa, los sillones, todo. Entonces yo les dije: mis muebles no están. En el lugar donde estaban mis muebles hay otros muebles que no son los míos. Es muy extraño. El comisario entonces explicó: eso tiene explicación. El dueño del negocio quizás se asustó y sacó los muebles por otra puerta del negocio que no estaba vigilada. Seguramente tiene cómplices que lo ayudaron. Yo me voy a ocupar del asunto. Vamos a encontrar a ese hombrecito gordo y lo vamos a detener. Usted no se preocupe, quédese tranquilo. Yo estaba preocupado, mi corazón latía muy fuerte. Me quedé como 15 días en Rouen. El hombrecito gordo nunca apareció. ¿Por qué? ¿Quién sabe? El día 16 recibí una extraña carta de mi jardinero. El jardinero se había quedado en mi casa. La carta decía así: señor, tengo el honor de informarle que anoche pasó una cosa muy rara en su casa. Nadie puede entender qué es lo que pasó. La policía tampoco lo entiende. Todos los muebles volvieron. También volvieron los objetos más pequeños. La casa está exactamente como estaba antes del robo. Es para volverse loco. El camino del jardín está todo marcado de huellas. Parece que arrastraron todas las cosas desde la entrada del jardín hasta la puerta de la casa. Quedamos esperando al Señor, de quien soy humilde servidor. Firmado Felipe el jardinero. Le llevé entonces la carta al comisario. Entonces el comisario me dijo: ese hombrecito gordo es muy inteligente. Devolvió todo. Usted no se preocupe.
nosotros vamos a atrapar a ese hombrecito gordo. Pero no lo atraparon. No, señor, la policía nunca encontró al hombrecito gordo. El hombrecito gordo no va a volver a la tienda de antigüedades, estoy seguro. Me di cuenta de una cosa. El comisario sospecha de mí. Cree que yo me inventé todo. Tengo miedo, no tengo pruebas de lo que conté al comisario. No sé qué hacer. Tengo miedo de que me puedan pasar alguna de estas tres cosas. Una, que mis muebles se vuelvan a ir. Dos, que el hombrecito gordo me persiga. Y tres, que la gente piense que me estoy volviendo loco. Entonces se me ocurrió una solución. Averigüé sobre un lugar que se llama Casa Salud. Quería una casa de salud en el campo. Encontré la mejor casa de salud. Entonces fui a ver al médico que dirige la mejor casa de salud en el campo. Le conté al médico todo lo que me pasó. El médico me preguntó muchas cosas y después me dijo: señor, ¿quiere quedarse aquí a pasar algún tiempo? Yo le contesté: sí, con mucho gusto. El médico me preguntó: ¿quiere una habitación para usted solo? Sí, doctor, quiero una para mí solo, le contesté. El médico me volvió a preguntar otra cosa: ¿quiere recibir amigos si vienen a visitarlo? Yo le contesté con seguridad: no, doctor, no quiero recibir visitas de nadie. ¿El hombrecito gordito puede arreglárselas para llegar acá y vengarse de mí? ¿Quién sabe? Desde hace 3 meses vivo solo. Estoy absolutamente solo. Estoy casi tranquilo. Pero tengo miedo de que el hombrecito gordo se vuelva loco. Y entonces traigan al hombrecito gordo a esta casa de salud donde estoy yo. Ningún lugar es seguro del todo. Y entonces traigan al hombrecito gordo a una casa de salud, a la casa de salud donde estoy yo. Ningún lugar es seguro del todo. Lo que pasa en el cuento se puede explicar de 3 maneras. La primera es que pasó algo súper fantástico y que los muebles y las cosas estaban vivos y se escaparon, ¿no? La segunda, que entraron los ladrones a robar. La tercera es que el señor estaba un poquito loco y se imaginó esta historia. Ahora, en un ratito, cuando terminemos de leer este interesantísimo cuento, me gustaría que me digas cuál de las 3 explicaciones es la que mejor te parece que va. Y además me gustaría que pensemos en algunas cositas. Piensa un poco en la vida de Guy de Maupassant y responde esta pregunta: ¿se parece el personaje del cuento al escritor? O sea, ¿se parece a Guy de Maupassant? ¿Te parece que Guy de Maupassant puede estar hablando del mismo? Presta atención, porque Guy de Maupassant no nos dice cómo se llama el señor del cuento, el protagonista. Guy de Maupassant además no nos explica bien qué fue lo que pasó. Por eso el cuento se llama ¿Quién sabe?